Bueno, pues buen día a todos, esperando que estén muy bien en sus casas. Ojalá todo esté en orden por allá, síganse cuidando, sigan manteniendo las medidas necesarias de, de distanciamiento social. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Habíamos quedado en que esta clase la íbamos a aprovechar para inglés. Para inglés y quise ver un poquito más de historia de lo que nos falta, que ya es más que nada el periodo clásico que nos haya faltado, ¿no? Y inglés, seguir un poquito con la parte del libro. Axel, tú me habías quedado de traer o hacer alguna lista de dudas específicas. Verbos. Ajá, aparte de tus verbos. Nada de verbos. Ajá, aparte de tus verbos y todas esas actividades que hemos dejado, las que están en la plataforma y las que platicamos la vez pasada en la clase, también había una lista de dudas específicas que tú tuvieras que tú tuvieras, Axel, para que resolvamos juntos, ¿cómo ves? Ajá. Doscientos dos. Ajá. Ajá, tienes que hacer una presentación bastante simple y también había un audio por ahí, me parece que tenían que grabar para describirse a sí mismos. Es una personal introduction lo que iban a hacer. ¿Sale? Por ejemplo, mira, algunas de las cosas que venían ahí era el good morning, good afternoon, good evening, que se refiere a las partes del día, cómo vamos a saludar, ¿no? Es lo primero que tú haces ¿qué hacemos cuando llegamos a ver a alguien? Pues, hola, buenos días, hola, buenas tardes, hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿No? Y ahí vienen esas frases que se utilizan, how you doing, how you been, how it's going, ¿sale? Good evening, good afternoon, son palabras que se utilizan mucho en eso. Eh, ¿Cómo contesta la gente? Doing well, doing good, good to see you, me alegra verte, ¿no? Estoy muy bien, todo tranquilo, ¿vale? Palabras para despedirse. See you later, see you tomorrow, te veo mañana, te veo al ratito, te veo en la tarde. Ok, take care, cuídate, ¿vale? Take care, see you, ok, goodbye. Ese tipo de expresiones se utilizan bastante en el inglés y son muy simples y muy coloquiales en el inglés, Axel. Nosotros los utilizamos para despedirnos o ese tipo de cosas. Después en el 1.2 tenemos la Introduction of Oneself, Personal Information. Hello, my name is, ¿cuál es mi nombre, no? El hello, my name is es pues súper utilizado. Tenemos que, tenemos que presentarnos con nuestro nombre, ¿no? Posterior a esto, yo soy, I am a student, I am a worker, I am astronaut, no sé, lo que sea que seas, ¿no? Ahí vamos a decir, ¿qué somos? I am o I have, I am, no sé, 25 years old, yo tengo 25 años de edad, ¿ok? Ahí te dice ya, por ejemplo, el years old, si tú vas siguiendo tu lectura en la guía, dice I am years old, que es cómo se contesta cuando te preguntan cuántos años tienes, how old are you, qué tan viejo eres, ¿no? I'm from, para decir de dónde estoy. Ahí mismo, ahí te dice todo, en ese parrafito del 1.2 del Personal Introduction, te va diciendo todo esto. Digo, Cristian, ¿sí me estás escuchando? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Nada, Cristian, nada. Bueno, es que veo ahí que está conectando el audio. Ok, después, I work in school, I work in a house, I don't know, wherever you work. Después,
answer, cómo se responde, cómo nosotros tenemos que contestar a estas preguntas, a estas expresiones. Nice to meet you, cuando te acaban de saludar, nice to meet you, un gusto conocerte. Good to meet you, ok, mucho gusto de conocerte. Good to see you, qué gusto verte. Ese tipo de cosas son las principales o las primeras palabras que nosotros utilizamos al momento de que nos comunicamos con alguien más, ¿no? Después, questions used to find personal information, ¿ok? Preguntas para conocer información personal de las personas. What is your name? Estas son las preguntas que nosotros hacemos para cuando queremos saber el nombre de alguien, ¿no? What's your name? Es lo primero que queremos saber de alguien más, el nombre. Después, where are you from? ¿De dónde eres? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Esas son las palabras que yo quiero o que quería o que necesito que ustedes me pongan en su tabla de verbos, de palabras, de expresiones, Cristian. Axel, ¿sí? Esas son las expresiones que vamos a estar utilizando bastante y recurrentemente en el inglés. ¿Vale? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Like, ¿qué es lo que te gusta? ¿Ok? Sale, where are you from? How old are you? Todas esas, por ejemplo, yo quería que las respondieran y espero que lo hayan hecho. Después, dice, describing people, describiendo personas, ¿vale? Adjetivos que describen al sujeto. Apariencia, personalidad, personalidad negativa, personalidad positiva, talla, todas estas cosas. Attractive, bald, beautiful, chewy, clean, dazzling, rap, elegant, perdón, fancy, fit, fably, glamorous, generous, handsome, magnificent, muscular, plain, plump, scruffy, sharply, skinny, stooky, unkempt y un shinkly. Personal, eh, personalidad positiva. ¿Ok? Ambitious, brave, calm, delicate, eager, faithful, gentle, happy, holy, kind, lively, nice, obedient. Ok, todas estas palabras que son descripciones positivas de nuestra personalidad, hay que verlas, hay que agregarlas a la tabla y hay que traducirlas. Por ejemplo, ambitious, de que es ambicioso, de que es aferrado a algo, calmado, valiente, gentil, feliz, amable, orgulloso, por ejemplo, victorioso, ese tipo de cosas negativas, la de abajo. Angry, defeated, wasted, grumpy, helpless, itchy, jealous, mysterious, nervous, repulsive, worried, ok, cosas que se refieren a, pues que es enojón, es odioso a veces, es obstinado, es nervioso, es repulsivo, cosas así, ¿no? Cosas malas de una personalidad. Esas son las buenas y las malas, negativas. Después size, se refiere a tamaños, Axel. Tamaños en específico, podemos usar tamaños de algo o de algo, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, ahí tenemos big, colossal, hot, gigantic, great, great, huge, immense, large, little, eh, mammoth, massive, microscopic, miniature, petite, beauty, skinny, short, small, tall, teeny, ¿vale? Se refieren a cosas pues colosales, grandes, gordas, gigantes, inmensas, largas, pequeñas, masivas, microscópicas, miniaturas, cortos, altos, flacos, delgados, cosas así, ¿sale? Para expresar ese tipo de cosas, ¿ok? Ahora, por ejemplo, esto ya había pedido que lo resolvieran, pero vamos a subirlo como actividad para la parte de la plataforma. Después nada más nos quedan los verbos comparativos eh, y ese tipo de cosas. Voy a subir a la plataforma una actividad y hay que resolver, por ejemplo, en la página 210 hay una sopa de letras, dice fue sus compañeros. En la sopa de letras
página 210 hay que seleccionar, déjenme anotar aquí nada más para que lo suba a la plataforma. Un segundo, por favor. Ok, entonces sopa de letras esta. Nada más les voy a pedir una foto, chicos. Una fotito aquí de la sopa de letra, bien chiquito, y esa es su actividad. Vamos a dejar esa. Ya hemos dejado la tabla de qué están haciendo, de la página 207. Esta tablita de aquí. También voy a necesitar que tienen su foto. La actividad ya nada más es de que la pongamos aquí. Y vamos a hacer una pequeña descripción de nuestros papás, ¿vale? Les voy a dejar encargado que con ayuda de sus papás o mamás o algún familiar que tengan en casa, hagan una pequeña descripción de él. En la página 204, de él o ella, claro. En la página 204 dice, what you like or do you dislike? Ask and write. What do your parents like or dislike? ¿Qué es lo que a tus papás les gusta o disgusta? Por ejemplo, ahí tenemos varias, en esta parte de aquí tenemos varias renglones. Vamos a hacer un pequeño párrafo, por ejemplo, de nuestro familiar, a quien sea que hayamos elegido, que nos gusta y que nos disgusta. ¿Ok? Un pequeño párrafo que nos gusta y un pequeño párrafo que nos disgusta. Ahora, en cuestión al libro, este libro de Cambridge, nosotros no lo podemos trabajar aquí en, en la plataforma de UNESCO, porque estamos trabajando en la plataforma de Cambridge. Ahí son actividades muy simples, Axel Christian. Entonces aquí nada más es ir llenando y cliqueando ahí en la plataforma de Cambridge. Entonces, les comentaba la vez pasada, tienen alguna duda en la plataforma para que yo la cheque, la vea y la resuelva sus dudas. En caso de que no, nada más va a ser seguir con las unidades y las habilidades únicamente. La plataforma es bien noble y bien bonita, nos va dando prácticamente todo. Ya posterior a esto, chicos, ¿qué más tenemos? Otras cosas, dudas, preguntas, sugerencias de aquí de la guía es más que nada palabras y textos. Más cerca de eso no tenemos. Entonces, sí, nada. 107, 110 y la de 204, 207, 210 y 204. Ahí están las actividades. Nada más una es de escribir a tu familiar qué le gusta y qué no le gusta. La otra es qué es lo que están haciendo. Y la otra es la sopa de letras. Nada más esas tres. ¿Entendido? Ok. Entonces, si de inglés no ha habido, yo nada más les subo sus actividades, toman su fotito, checan lo de la plataforma de Cambridge y vámonos recio. Después, chicos, vamos a ver la parte final de historia. Vamos a darle un repasito aquí justo aquí en esta clase de una vez, porque parece que ya nada más tenemos estos días de clase. Hoy quizá, y no sé si vamos una clase más. En caso de que no la vayamos a tener, vamos a tratar de avanzar ahorita junto con esto, ¿no? Hoy mismo. Nos quedamos nosotros en la parte... La parte 4, chicos. Independencia de México, página 243. Recuerden que nosotros vimos hasta la parte de mestizaje cultural en la parte de historia, ¿ok? Que fue la unidad 3. La unidad 4 se refiere a la independencia de México. Como nosotros lo hemos platicado, México no se hizo, no, o no dejó de tener prácticamente pues el poder o el gobierno, no sé,
no se quitó de la Nueva España sino hasta 1830, chicos. Esas fechas son importantes, si tienen ahí donde ir anotando, son bastante importantes. A ver, todos los mexicanos recordamos que el grito de independencia fue el 16 de septiembre de 1810, ¿vale? 1810 fue el grito de independencia, pero la independencia de México no se llevó a cabo en una noche, ni se pudo lograr todo esto que nosotros queríamos en una sola noche, chicos. Esto fue un proceso que pues duró bastantes años, ¿no? Nos dice que la labor de evangelización, la población y todo esto, la parte del virreinato, seguía existiendo y siguió existiendo durante 20 años más, a pesar de que ya habíamos realizado nuestra independencia, no teníamos como tal la libertad de hacer muchas cosas aquí en México, sino hasta 1830, ¿sale? Entonces, el proceso de la independencia dice, programa en el que se transmite la ceremonia del grito de independencia en Dolores Hidalgo, celebrada en 1959 y presidida por Amalia Castillo de León, primera mujer integrante de un gabinete presidencial, defensora tenaz del derecho al voto de las mujeres alcanzado en 1953 y representante del presidente Adolfo López Mateos, ¿vale? La independencia de México se celebra por primera vez en 1959, chicos, ¿sale? Antecedentes, la rebelión independentista tuvo muchas causas, además de la explotación, la esclavitud, las presiones sociales y la imposibilidad de los criollos, los españoles nacidos en la Nueva España como Hidalgo y Allende, de participación en la vida política, la invasión napoleónica de España en 1808 y varias otras cosas, chicos. Cuando fue la independencia de México, el proceso, aparte de que duró años, costó mucho y la estabilidad en el país no se mantuvo por muchos años, ¿no? Después, el 15 de septiembre, según cuenta la tradición, doña Josefa Ortiz de Domínguez alcanzó a pasar un mensaje por debajo de su puerta, un mensaje para los conspiradores, avisándoles que habían sido delatados. Este lo recibe su vecino, el señor Ignacio Pérez. ¿Ok? De repente son nombres que no nos suenan tanto, pero al parecer fueron bastante importantes en toda nuestra lucha de independencia. Quien también era un conspirador, el señor. Llegan a San Miguel el Grande con noticias de Guanajuato acerca de la denuncia de conspiración, por lo que Ignacio Allende se dirige a Dolores para hablar con Miguel Hidalgo. Ellos fueron los que iniciaron esta parte. Por su parte, Ignacio Pérez cabalga hacia San Miguel el Grande con el mensaje de Doña Josefa, que es recibido por el conspirador Juan Aldama. ¿Vale? Todos estos son personas que tuvieron independencia. Estamos en la página 244, chicos. ¿Sale? Se reunidos en la madrugada, Miguel Hidalgo, Allende y Aldama intercambian opiniones y al no ver más deciden iniciar la sublevación. Ahí empezó todo esto. Un historiador apunta en que Hidalgo dijo, lo hemos pensado bien y veo que estamos perdidos. No queda más recurso que ir a coger guachupines, que es pues guachapas, ¿no? 16 de septiembre, 5 de la mañana, los ahora insurgentes liberaron a 80 presos que se encontraban en la cárcel y con su ayuda capturaron al gobernante local. Después se dirigen a la parroquia de Dolores, donde el campanero José Galván hizo sonar la campana para convocar al pueblo. Ahí es donde se toma o se comienza con la toma de armas, chicos, que es pues la tocada de la campana, que es lo que hicieron en aquellos tiempos, ¿no? Actualmente también muchos pueblos, todo esto, tocar una campana representa el llamado al pueblo, en bastantes de nuestro país aún, ¿sale? Después, en el atrio de la parroquia de Dolores, arengan al pueblo para levantarse en armas contra el mal gobierno español que ha abdicado a favor de los franceses. Ahí grita una consigna que quizá nunca conoceremos, pero que según Juan Aldama, que estuvo ahí, fue Viva América, viva la religión y muera el mal gobierno. A quienes dicen que también gritó Viva por el rey Fernando II. ¿Sale? Esas fueron algunas de las palabras que utilizaron para comenzar esto. La situación económica y política de México. México estaba sumido en crisis y la guerra había reducido la mano de obra y los sustentos económicos. ¿Qué pasa cuando pasa esto en México, chicos? Al momento de que nosotros entramos en la guerra de independencia, se crea una especie de guerra civil que atacó prácticamente pues, desde el norte de México hasta el sur. No hubo lugar donde no se llevara a cabo, ¿no? En la guerra de independencia puso en contra a muchos de nuestros propios mexicanos. Había algunos que estaban a favor de la independencia de México y había otros que estaban bastante bien con cómo se estaban llevando las cosas por la corona española.
Sin embargo, no todos estaban teniendo los mismos beneficios. Seguramente las personas que estaban de acuerdo con la parte de la corona española eran pues personas adineradas o hacendados que pues no carecían de esto, de recursos o de economía, y estaban bien tanto social como políticamente. Sin embargo, muchos, la gran mayoría de los mestizos e indígenas originarios de nuestro país no estaban en esa situación, tenían problemas y estaban en situaciones pues hasta de miseria y con muchas carencias. Para ellos era necesario que el cambio fuera inmediato prácticamente. Después se estima que al menos un sexto de la población había perecido en las batallas, o sea, una sexta parte de los habitantes de México había muerto por estas batallas, ¿vale? Y las víctimas eran por estadística principalmente hombres, a quienes recaía la mayor parte de las labores físicas, tales como agricultura y minería. O sea, la mayoría de los hombres de nuestro país, o una sexta parte al menos, murió en estas riñas y por ende no había quien cultivara, quien minara y quien fuera la mano de obra para nuestro país. Tal falta de mano de obra influyó en la distribución de los procesos alimenticios y productos. Además, la cantidad de cuerpos en los campos de batalla y en el nacimiento de las trincheras proporciona enfermedades infecciosas que sumieron aún más al pueblo en la miseria. O sea, la salud en ellos en esos tiempos, la economía, la política y muchas otras cosas estaban por el caño, chicos. No había una buena respuesta. México era independiente de España, pero no de las iglesias ni de las clases acomodadas. Además, el nuevo gobierno había heredado una deuda externa que se había contraído por solventar el sueldo de los soldados, las armas y todos los gastos de la guerra, ¿vale? Hasta hoy en día nosotros tenemos deudas externas, chicos, con el Fondo Monetario Internacional, con otros países, cosas de ese tipo, cosas que nos afectan a todos los mexicanos y que nos han afectado desde hace muchas generaciones, ¿ok? Como menciona la lectura, a pesar de que México era independiente de España, no era independiente de la iglesia. La iglesia seguía estando bastante fuerte en nuestro país y es hasta la Constitución de 1917 donde se vuelve laica y se vuelve separada del gobierno la parte de la iglesia. Hicieron una separación. Antes prácticamente, a pesar de que la corona española se había ido, la parte de la iglesia seguía gobernando bastante fuerte aquí en México. Y les digo, las partes de la gente política acomodada, adinerada, seguía estando fuerte aquí. Dice, por todo esto, Iturbide intentó levantar la economía con estrategias mercantiles, pero al fracasar estas, tuvo que recurrir a medios drásticos como la disminución de impuestos a los intervencionistas y la subasta de propiedades a la iglesia. Después de todo, era quien más bienes poseía y privilegios, gracias al favor de los reyes católicos. O sea, le vendimos muchas cosas a la iglesia, porque en aquellos tiempos la iglesia tenía mucho dinero. Actualmente también. Después de eso tenemos que hay una parte política en todo esto de la conquista o de la independencia de México. Entre los años 1821 y 1851, el país tuvo más de 20 gobernantes. Ok, en 30 años, chicos, hubo más de 20 gobernantes. ¿Sale? 20 gobernantes, de acuerdo a lo que tenemos hoy, imagínense. Tendría que haber 20 gobernantes en unos 120 años aquí, hoy en día. 20 presidentes de hoy en día en México llevarían o equivaldrían a 120 años de gobierno. Pero en aquellos tiempos, en 30 años, hubo más de 20 gobernantes. México era un país nuevo, sumido en la pobreza y sin relaciones diplomáticas. Había un chilaquil aquí, chavos. No sabíamos qué hacer, ni con quién hacer negocios, ni qué vender, ni qué cosechar, qué hacer, ni nada. ¿Sale? Entonces vio sus primeros años dirigidos por Iturbide, quien a pesar de haber apoyado abiertamente la independencia, poco después tramó y logró su nombramiento como emperador. Agustín Iturbide, chicos, si se pueden investigar un poquito más a fondo, fue el único emperador que nosotros tenemos o que nosotros hemos tenido. Y quizás fue también uno de los mejores gobernantes que tuvo México. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. El cambio del país en el imperio no duró mucho. Antonio López de Santa Anna, un caudillo de Veracruz, él fue un caudillo, al enterarse del verdadero objetivo de Iturbide, se levantó en armas y logró llegar al poder solo 10 meses después de ser apoyado por Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, chicos. México no estaba listo para dejar las revueltas y en los años siguientes estuvieron llenos de levantamientos en luchas por el poder, que terminaron en diferencias entre dos grupos, realistas y conservadores, grupos políticos de aquellos tiempos, chicos.
que dieron origen a los grupos políticos que tenemos hoy en día. Los realistas eran apoyados por Estados Unidos y tenían como objetivo hacer cambios radicales en la estructura social por medio de una república democrática y establecer que fuera representativa para todas las clases sociales. Establecer tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. A final de cuentas, chicos, se logró. A final de cuentas, México hoy es una república donde existe democracia. Elegimos a nuestro representante, a nuestro gobernante por medio del voto. Ejercemos el voto y hombres y mujeres tenemos el derecho a elegir, ¿vale? Y tenemos los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Posterior a esto, permitieron la libertad de credo, donde cualquier persona era libre de creer pues sí, profesar cualquier religión que le fuera gustada, ¿no? Separan a la iglesia del Estado e incautar bienes. Aquí hay algo muy, muy bonito, chicos, y algo que para mí fue bastante bueno. La iglesia se separa del gobierno. Al momento de que la iglesia se separa del gobierno, hay un cambio bastante importante en todo cómo se maneja nuestro país, precisamente por esa parte. Al momento de que la iglesia ya no influye dentro del gobierno, permite que muchos de los bienes que la iglesia había hurtado a nuestros pobladores mexicanos puedan regresar a manos del pueblo. ¿Sale? ¿Qué pasa ahí después? Separa la iglesia del Estado. Los crímenes del ejército son juzgados con equidad. Había muchos crímenes e injusticias. La educación tenía que estar al alcance de todos. Los conservadores eran apoyados por las clases privilegiadas, el ejército de España, Francia, y sus objetivos eran continuar con los privilegios de los ricos, chicos, instituir una monarquía centralista con los estados como departamentos, permitir los privilegios del clero y no permitir la libre acción de religión, que la iglesia proveyera educación para eliminar las ideas liberales desde su raíz. La educación era solo para los ricos. Las batallas entre dos facciones volvieron a asumir el país en el descontrol. Muchas de las provincias centroamericanas se separaron y el Congreso nombró un tributario en el que recaería el poder mientras se convocaba a una asamblea nacional. Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Ya vamos a terminar casi esto. Qué bueno que no se dio esto, chicos. Qué bueno que no pasó así y qué bueno que los conservadores perdieron la guerra, ¿no? Porque hoy en día nosotros podemos elegir nuestra religión, elegir qué es lo que queremos, podemos tener acceso a la educación, que es algo necesario e indispensable para todos, y bueno, muchísimas otras cosas. Después, en 1824 se presentó una constitución federal de 36 artículos, que es nuestra primera constitución, perdón, en que se establecía que el país era gobernado representativo y popularmente como una república federalista. Hasta ese entonces nos volvimos una república, chicos, ¿vale? Se dio el poder y soberanía de los estados para que, aun siendo parte del país, tuvieran sus propios gobiernos y legislaciones. Hasta hoy en día todos los estados de nuestro país son libres y soberanos, chicos. A pesar de que los estados conforman a nuestra república y a pesar de que tenemos un presidente de la república, también tenemos gobernadores en cada estado y cada estado es libre y soberano de poder tomar medidas y hacer acciones para su pueblo y su gente. Esa parte es muy buena. Bueno, ahí ya después nos damos cuenta de que en 1970, desde que 1970, en 1900, por ejemplo, 1790, perdón, en la población de México, 1790, nos vamos hasta el año 1900 a 1905 hubo un pequeño declive porque ahí hubo muchas muertes, pero en esos años, hasta llegar a 1950 más o menos, la población de México era muy, muy, muy pequeña comparada con lo que tenemos hoy. No llegábamos ni siquiera a 20 millones, o andábamos por los 20 millones por mucho. ¿Qué pasa en 1950? En 1950, con las aplicaciones médicas, el uso de la penicilina y otras cosas, la calidad de vida, la expectativa de vida de la mayoría de los mexicanos y la mayoría de la gente en el mundo aumentó bastante, chicos. Antes se moría muy rápido la gente. Posterior a estos días, hubo un gran avance científico y en la rama de la medicina también, que nos permitió poder aspirar a más tiempo de vida. Entonces nos damos cuenta que de 1950 al año 2000, en 50 años nada más, aumentamos prácticamente 80 millones de personas en México, chicos. Desde 1790 hasta 1950 pasan casi, no sé, 150 años más o menos.
En 150 años construimos nosotros la población de México por esos números. 18, 15, 10, 20 millones, ¿no? No pasábamos de ahí. Pero 50 años posterior a esto, ya a finales de siglo XX, entonces nosotros empezamos a un boom en cuestión del crecimiento poblacional y aumentamos hasta prácticamente 100 millones de habitantes. Hoy andamos por los 120 millones, que es un número bastante grande. Después de esto vemos ya la República Federal, chicos. Vemos la organización de cómo se repartieron los poderes. Vemos también la República Centralista, la Constitución de 1824, que es bastante importante. Es algo que fue de nuestra primera Constitución. Las intervenciones militares extranjeras, ahí cuando Francia, Inglaterra, algunos otros han atacado o han invadido nuestro territorio y hemos respondido también. Las cinco principales intervenciones son la intervención de Inglaterra. En el momento en que México alcanzó su independencia, Inglaterra nació con mayor desarrollo capitalista, industrial y de economía. También en la comercialización decidió establecer vínculos de comercio en México por su riqueza mineral. Y Estados Unidos, mexicanos y Gran Bretaña firmaron un tratado de amistad, navegación y comercio para establecer relaciones económicas y al mismo tiempo para detener la expansión de Estados Unidos de América. ¿Ok? Entonces, primero, nuestros primeros pues, personas con los que hacíamos negocios eran los británicos. Después, España nuevamente, entre 1821 y 1854, México y España mantuvieron relaciones de carácter conflictivo. No nos llevábamos bien, ¿no? Aunque el ejército de México hubiera derrotado a las tropas de España en 1825. Ahí le dimos chicharrón a los últimos que quedaban de los españoles. Después, la intervención de Francia, 1830. Posterior a eso, la intervención de Estados Unidos, 1848, en la mitad de su territorio, perdieron prácticamente la mitad del territorio, y la guerra de México y Estados Unidos, que se ha considerado como de las más injustas en la historia, tuvo lugar en 1846 hasta 1848. Estando Estados Unidos interesado en tomar parte del territorio nacional de México, del norte de México, y ejercer fuertes presiones diplomáticas, México decidió no aceptar su solicitud y mantener sus tierras. El presidente James Polk dio la orden de llegar al territorio mexicano con sus tropas para intimidar y provocar al ejército mexicano, y declararon la guerra a mediados de dicho año. Por desgracia, chicos, esa guerra nos hizo perder gran parte de nuestro territorio y que hoy es parte del territorio de Estados Unidos. Es muy triste esa parte. Vamos a dejarlos a ustedes la parte de la unidad 5, el liberalismo. Necesito que se lo chuten, es nada más una paginita ahí. Es el movimiento de reforma, el imperio de Maximiliano y la constitución.